En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a continuar con la carta universal del apóstol San Pablo, que escribió para toda la iglesia y que está en nuestras Biblias, como la carta que leyó los hermanos de Éfeso. Ahora, no era una carta dirigida a Éfeso, sino que iba corriendo por todas partes, y la carta que fue la que leyó, la misma, pero que la leyó la iglesia de los hermanos de Éfeso. Que he dicho, es una carta universal, es una carta que es escrita para toda la iglesia de Jesucristo en cualquier tiempo que vivamos, y hemos dicho que es una carta para los hermanos de la comunidad cristiana Tabernáculo de la Fe aquí en Bogotá, y igual para todas las demás, pero la personalizamos para nuestras vidas muy especialmente. Esa carta universal del apóstol San Pablo se divide en dos partes con algunas cosas para aclarar. Primero, tiene que ver con el capítulo 1 y 2, que revela lo que Dios hizo en la eternidad, antes de la fundación del mundo, el propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de nuestro Dios. Es el capítulo 1 y 2. El capítulo 3, como hemos mencionado, una pausa para detenernos a meditar y a pensar en lo que Dios había hecho en la eternidad. Y luego comienza el capítulo 4, 5 y 6, especialmente hasta el versículo 9, el capítulo 6, para decirnos ahora cómo nosotros debemos responder a eso que Dios hizo en la eternidad. Una cosa es lo que Dios ya ha hecho, otra cosa es lo que yo debo de hacer. Una cosa es la soberanía divina, otra cosa es la responsabilidad humana. Capítulo 4, 5 y 6 nos habla de nuestra responsabilidad. Yo no puedo esperar que todo lo que está escrito en el 4, 5 y 6 sea Dios el que lo cumpla. Ahora soy yo el que tengo que vivir conforme a lo que Dios ha determinado desde la eternidad. Así que si tenemos eso en mente, podemos, cuando leemos la carta a los Efesios, saber exactamente qué es lo que me corresponde a mí. Por ejemplo, cuando miramos en este pasaje, en el versículo 1, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos dicho, lo que dije hace 15 días, dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, dice el versículo 1. La palabra ruego es una palabra que en español se queda corta. La palabra más bien que con más profundidad tiene la palabra exhorto. Es decir, cuando se exhorta, no está pidiendo un favor, no está ahí diciendo, mire, por favor, les ruego que se porten bien. No, es una orden, exhortación es una orden, nos exhorta a vivir dignamente del llamamiento con que fuimos llamados. ¿Cuál fue el llamamiento que Dios nos hizo desde la eternidad? Nos hizo el llamamiento para ser miembros de su familia, para ser hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Es decir, para ser hijos de la familia real, de hijos de nuestra majestad que hizo los cielos y la tierra. Exhorto, como digo, no está pidiendo un favor, está hablando con autoridad apostólica, es una orden que nos da, casi que está diciendo, les comunico esta verdad, cúmplala porque es la voluntad de mi Señor. Hay una expresión que tiene mucha claridad en el libro del Antiguo Testamento, en Isaías, en Génesis capítulo 50, cuando el padre de los hijos los hijos que tuvo, que fue Jacob, entonces tuvo 12 hijos y les da una orden a ellos: cuando yo muera, no me dejen que mi cuerpo se quede aquí en Egipto. Cuando ustedes vayan a poseer la tierra prometida, lleven mi cuerpo, lleven mi cadáver allá y entiérrenlo en la tierra prometida. Les hizo jurar. Eso es lo que significa una exhortación. Es una especie de juramento, una promesa que lo vamos a hacer,
que vamos a hacer conforme lo que el Señor ha pedido para nuestra vida. Espero que ustedes lo entiendan. Yo espero que cada uno de nosotros en este día prometámosle al Señor que vamos a vivir como Él nos pide que vivamos. No simplemente haciendo lo que queremos, sino lo que Él quiere, lo que Él ha determinado que hagamos. Así que, hermanos, dice la Escritura que, como lo mencioné hace 15 días, que debemos hacerlo con humildad, debemos hacerlo con mansedumbre, con paciencia y con amor. Es decir, y esa humildad, mansedumbre, paciencia y amor es para con todos nuestros hermanos, porque somos parte del cuerpo de Cristo todos nosotros. La unidad del Espíritu, que es la primera llamado que miramos hace 15 días, tenía 7 columnas. ¿Se acuerdan las 7 columnas? Primero tenía un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esas 7 columnas que tenía, que mencionamos profundamente y lo estudiamos, lo analizamos hace 15 días. Recuérdenlo bien. Hoy quiero entonces entrar en la segunda parte de esta parte de la unidad. Y voy a leer con ustedes el capítulo 4, del versículo 8 hasta el versículo 16. Síganme, por favor, para que entendamos las otras 2 partes de la unidad. Primero la unidad del espíritu, luego la unidad de la fe y luego la unidad del cuerpo. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la unidad del cuerpo, bien concertada y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que aquí vamos a trabajar. Lo primero que menciona este pasaje, hablando de la unidad de la fe y de la unidad del cuerpo, es que cuando Él subió, dio dones a los hombres, dice la Escritura. El que descendió es el mismo que también subió para encima de todo, de los cielos, para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Es decir, estos dones que encontramos en el verso 11, estos 4 ministerios mejor, o dones como se menciona aquí, son dones de gobierno, no dones de servicio. Los dones de 1 Corintios 12 son de servicio, don de fe, don de lenguas, etcétera, etcétera, los dones que ya hemos visto en otra oportunidad. Estos son dones de gobierno, no son cosas, no son capacidades que Dios nos da, son hombres a los cuales Dios llamó para ejercer el gobierno, para representar el gobierno de Dios en medio de la iglesia del Señor. Y quiero hacer una referencia muy clara, con mucho respeto a algunas personas que mencionan diferente. Yo quiero ser fiel a las Sagradas Escrituras, no fiel a las tradiciones, porque las tradiciones invalidan los mandamientos de Dios y nos llevan muchas veces por otros caminos. Yo quiero ser fiel a lo que Dios dijo. Permítame decir esto, y hermanas, entiéndanme. La verdad es que los dones que Dios nos da, no, en estos dones de gobierno en la iglesia, igual que en la familia, el don de gobierno es dado al hombre. Él es la cabeza del hogar, no la mujer. La mujer es la ayuda idónea del hombre, que es distinto, es diferente. En la iglesia igual, Dios
los dones de gobierno los pone en hombres. ¿Qué son las mujeres? Las que están en la iglesia y las esposas de los pastores. Por ser esposa de pastor, no es la pastora. Bueno, eso lo he mencionado en otra parte, en otros momentos, y vuelvo a mencionarlo hoy. Así que no es porque la Biblia es machista, ni Pablo era machista, como algunos dicen. No, es que Pablo era un gran machista. No, no, no. Pablo no escribe lo que él quiere, él escribe lo que el Espíritu Santo le da. Dio dones a los hombres, y esos hombres que dio son personas, son hombres de carne y hueso. Cuando Dios me llamó a la iglesia, fue Él el que me llamó, no fue ninguna institución la que me llamó, no fue un seminario el que me llamó, fue Dios el que me llamó hace 60 años larguitos que me dio esa tarea. Así que las mujeres tienen muchos dones para cumplir en la iglesia, pero no los dones de gobierno. Los dones de gobierno están centrados en los hombres. Ahora, puso 4 ministerios en este campo, o dones, 4 ministerios, dones ministeriales o de gobierno. Dice, los puso en apóstoles primero. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un llamado por Dios, es un enviado por Dios para establecer las iglesias en todas partes, o las comunidades cristianas en cualquier parte de la tierra. Va avanzando y colocando comunidades cristianas que amen al Señor. Después de que termina su jornada, otros siguen la labor y él sigue su función. Pero a la vez es la persona llamada por Dios para establecer estrategias para la extensión del reino de Dios. Eso es las cosas mínimas que debe ser un apóstol. Luego dice que puso en la iglesia profetas. Son puestos los profetas para corregir los desvíos que tiene la iglesia, porque la iglesia fácilmente se desvía. Y el profeta viene con la autoridad de Dios para decir, no están haciendo bien, así ha dicho el Señor. Y entonces nos pone en el orden que debemos andar. Los profetas no son aquellos que son adivinos en la iglesia, de ninguna manera. No hay adivinos en la iglesia, ni gente que tiene nuevas revelaciones, porque ya Dios se reveló en su verdad, en su palabra. Pero el profeta recibe, si quiere usar la palabra revelación, yo uso más bien la palabra iluminación, para que la iglesia siempre ande en los carriles que Dios quiere que andemos. Luego dice que estableció evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Los evangelistas son los que proclaman el mensaje de Jesucristo, el mensaje del reino de Dios a los no convertidos. Un evangelista no está para anunciar el evangelio a los creyentes, sino a los no convertidos. En los creyentes sí tiene una función. La función del evangelista es capacitar a los creyentes para que comuniquen el mensaje de redención a sus amigos, a su familia, a sus vecinos, doquiera que vayan. Esa es la capacidad que Dios le dio al evangelista. Y luego, en cuarto lugar, son pastores maestros. No pastores y maestros, sino pastores maestros. Porque ¿con qué pastorea un pastor a la iglesia? ¿Con qué alimenta? ¿Con qué nutre a la iglesia? Con la palabra de Dios. Por eso el pastor tiene que ser un maestro a la vez de la palabra. Usa las dos cosas. Pastor maestro. Los pastores maestros son los encargados de pastorear el rebaño, de alimentarlos, de cuidarlos, de protegerlos de los lobos que vienen para hacer daño a la iglesia. Así que los pastores están para eso en la comunidad. Los ancianos en la iglesia ejercen la función de pastor. Ser anciano en una iglesia, en una comunidad cristiana, no es un título honorífico, es un título de responsabilidad. Pastorear, cuidar, alimentar, nutrir, proteger a la iglesia. El anciano que no cumple eso, tal vez no ha entendido todavía. Y yo espero que todos los ancianos comprendan esto y podamos trabajar juntos en lo que el Señor quiere que realicemos en la palabra del Señor. Esos son los ministerios o los dones de gobierno que Dios dio a la iglesia, que son hombres capacitados por el Espíritu Santo para hacerlo. Segunda cosa que quiero ver es el objetivo de estos 4 ministerios. Como dije antes, es capacitar, dice el versículo, verso 12, a fin de perfeccionar
La palabra perfeccionar es una palabra muy amplia en el griego, en el idioma original. Significa una persona que está puesta para acá, para perfeccionar. Es uno que capacita, que equipa, que entrena a los santos para que ellos hagan la obra que Dios les instruyó. Por ejemplo, es como entrenar a un ejército. ¿Qué hace un comandante con los reclutas que van al ejército? Los capacita, los entrena. Lo que tiene que hacer eso es enseñarles de tal manera, capacitarlos, equiparlos, entrenarlos, para que sean guerreros en la obra que Dios les mandó. Dios no nos mandó a todos los creyentes o a los creyentes a ocupar simplemente bancas y pensar que con ir una sola vez a la semana al templo ya cumplimos con la iglesia, o estar en estos días de pandemia, estar simplemente recibiendo el primer día de la semana el mensaje, yo ya cumplí, ya escuché. No, ustedes están llamados para ser el ejército de Dios, y nosotros, aquellos que nos llamó el Señor con el ministerio de gobierno, de autoridad en la iglesia, capacitarlos a ustedes, entrenarlos, decirle, esto es lo que dice el Señor, y ustedes entonces lo harán, porque la obra del Señor no la hace el pastor, no la hace el apóstol, la hace todo el cuerpo de Cristo. Entendamos esa verdad. Así que cada uno debe cumplir su función. Si ustedes recuerdan en el libro de 1 Corintios, yo voy a mencionarles, a recordarles, porque ya hace días que lo hablamos y se nos puede olvidar. En el capítulo 12 de 1 Corintios, dice en el versículo 12 al 27, dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es muy claro que entonces la función que tenemos nosotros en los ministerios, en los dones ministeriales, es capacitar a cada uno, entrenarlo para que cumpla la función que tiene asignada por Dios en el cuerpo de Cristo. No hay ninguna función de asistente, no hay asistentes. No hay espectadores en el cuerpo de Cristo. No hay espectadores en la iglesia. Todos somos un cuerpo, así como el cuerpo humano. Todos los miembros de mi cuerpo permanentemente están en acción. Desgraciadamente no hemos entendido eso, y muchos miembros esperan que solamente unos poquitos, los que están como pastor y como maestro y como esos ministerios que he mencionado, hagan todo, mientras que los demás observan con tranquilidad. No, es un llamado para todos muy responsable. Así que, hermanos míos, entendamos que ese es el objetivo de los 4 ministerios: capacitar a los hermanos para que hagan la obra del Señor. Hombres y mujeres,
jóvenes, ancianos, niños, adolescentes, todos tienen una función que realizar en el cuerpo de Cristo. No hay zánganos en el cuerpo de Cristo. La meta es la unidad de la fe y la unidad del cuerpo. La meta. Pues, ¿cómo crecemos en la unidad de la fe? Conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo debemos conocer esta palabra? Porque es creyendo lo que el Señor dice que vamos a crecer en nuestra vida. Y también no solamente la unidad de la fe, conociendo la palabra, conocer al Hijo de Dios, manteniendo una intimidad con el Hijo de Dios, entonces lo conocemos mejor. Cada día yo debo conocer mejor a Jesucristo. Cada día tú debes conocer mejor a Jesucristo. Y por eso estamos luchando de muchas maneras para que se animen a conocerlo mejor. Crecer a la estatura de Cristo, dice el pasaje también. Esta es meta para la comunidad, para la iglesia. Que toda la iglesia crezca a la estatura de Cristo. Y algo muy importante, que dejen de ser niños. No se disgusten porque les diga esta palabra. Si se disgustan es porque son niños. Es que no es mi palabra, es la palabra del Señor. A muchos no les gusta que se les exhorte, como sucede con los niños. A los niños no les gusta que le digan lo que no tienen que hacer. A los niños quieren hacer lo que ellos les parece que debe de ser, por no decir otra expresión. Así que, hermanos míos, hay que dejar de ser niños. Porque, como dijo alguien, los niños no saben distinguir el oro del oropel. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a distinguir lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Luego, seguir la verdad en amor, dice la palabra del Señor. Miren el pasaje que estoy leyendo, allá en el libro de Efesios. Seguir la verdad en amor, dice el Señor muy claramente. Y también, al final de todo, lograr la unidad del cuerpo de Cristo. Esa es la tarea que tenemos. Pero viene una pregunta, este gran desafío, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr? ¿Cómo hacer que la iglesia, que todos trabajen, que todos hagan la labor que Dios les asignó? Porque no son un club, no son un grupo de buenos amigos, son miembros del cuerpo. Y así como todos los miembros del cuerpo tienen que funcionar todos los días, porque un miembro que no funciona, un miembro que se queda quieto, se va a paralizar en el camino y no va a servir sino para dificultades en el cuerpo. Así que ya lo dije antes, varios meses atrás, cuando estudiamos 1 Corintios capítulo 12. Ojalá que lo podamos repasar. Y cada día tenemos que recordarlo porque se nos olvida, ¿no es cierto? Tal vez muchos de ustedes ni se acordaban que eso lo dijimos acá. Pero bueno, eso es parte de lo que tenemos el desafío. ¿Cómo lograr que el cuerpo funcione? Que cada miembro del cuerpo funcione en la iglesia, el cuerpo de Cristo, en el don, en la capacidad, en el llamado que Dios le ha hecho. Yo quiero ilustrarlo con dos conceptos de la palabra, de la Biblia, dos conceptos muy importantes. Uno que en griego se dice iudecesio. Iudecesio es la palabra que se traduce en español como adopción. Recuerdan que en el capítulo 1, versículo 5 dice que Dios nos predestinó. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos de Dios. Yo no soy un hijo, digamos, legítimo en el sentido de un hijo eterno de Dios. Yo soy un hijo adoptado por Dios, porque el único hijo eterno es Jesucristo. El único hijo, digamos, en ese sentido natural, en el sentido, digamos, legítimo, es Jesucristo. Nosotros somos adoptados en la familia de Dios. De esa palabra quiero hablar, de la adopción. Y la otra palabra que quiero hablar es una palabra que va a causar dificultades. Pero otra vez repito, desde ya se lo anticipo. No es lo que yo digo, es lo que Dios ha determinado en su palabra. Es la palabra doulos. ¿Sabe qué significa doulos en griego? Esclavo. Entonces voy a hablar de la adopción y de la esclavitud. La palabra adopción es muy interesante, la palabra que quiero dejar con ustedes en su mente en este momento. En la ley romana, en los tiempos que se escribió el Nuevo Testamento, para entender lo que Pablo está hablándonos, existía lo que se llamaba la patria potestad.
¿Qué quiere decir la patria potestad? Es la ley de que el padre tenía toda autoridad sobre su hijo, no importa lo viejo que fuera. Así el hijo pudiera tener la barba acá y pudiera tener los títulos que tuviera, inclusive llegar a ser el emperador. Mientras su padre viviera, él estaba sujeto a su padre. Difícil entenderlo, ¿no es cierto? Hoy en día los muchachos ya recién pequeños ya quieren mandar a su papá qué es lo que tienen que hacer, no se sujetan. Pero es lo que menciona la palabra que implica eso de: hijo, honra a tu padre y a tu madre, reconócelo en tu vida. Pero quiero ampliar un poco el concepto porque no lo quiero dejar así tan frío. El padre tenía suprema autoridad sobre el hijo. Ese nunca alcanzaba la mayoría de edad. Era propiedad absoluta del padre. Este podía venderlo, castigarlo, maltratarlo, inclusive hasta quitarle la vida. Ninguna ley en ese tiempo defendía al hijo. No había lo que se llama hoy en día derechos humanos. En nuestros tiempos ya no existen los derechos divinos, pero existen los derechos humanos. Dios ya no cuenta. Los derechos de Dios ya se desconocen en nuestra sociedad y muchos cristianos los desconocen también. ¿Dios tiene derechos sobre la creación? ¿Cuáles son los derechos que tiene? ¿Dios tiene derechos en tu vida como tu redentor? Claro que tiene derechos. Pero normalmente vivimos como si Dios no tuviera ningún derecho sobre nosotros y nosotros establecemos nuestros propios derechos y reclamamos nuestra dignidad. Bueno, que Dios nos ayude a entender esto. Si no lo entendemos, no vamos a lograr lo que Dios quiere en su palabra. Así que por adopción, la adopción era un trámite. Yo lo tengo escrito porque quiero estar seguro de que les voy a comunicar lo que quiero decirles. La adopción era un trámite muy complejo y difícil. Una vez realizado el trámite de adopción, era como si hubiera esa persona muerto y nacido de nuevo. La hoja de vida quedaba incompleta, en blanco completamente. Lo vamos a mirar. Vamos a mirar las consideraciones de esto. Una vez que el niño era adoptado por otro padre a otra familia, que llegaba a ser parte de otra familia, no era el adoptado el que tomaba la decisión de ser adoptado, sino el que lo adoptaba. Dios me adoptó. No fui yo el que le dije a Dios que me adoptara. Fue Dios quien decidió adoptarme. La decisión de que yo sea hijo de Dios no fue mía. La decisión de que yo sea hijo de Dios fue de Él, de mi Padre Celestial, que escribió mi nombre en el libro de la vida antes de venir a este mundo, que me escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya lo hemos dicho, espero que no se nos olvide porque tendemos a ser olvidadores, oyentes olvidadores. Así que el adoptado, a partir de ese momento, el adoptado tenía un nuevo padre. No quedaba huérfano, como dijo Jesús. Por eso Jesús dijo allá en Juan capítulo 14, verso 18, si no me equivoco: no os dejaré huérfanos, porque siempre tenemos un Padre. Dios es nuestro Padre ahora. Antes de conocer a Cristo Jesús, Dios no era mi Padre. Mi Padre era Satanás, aunque no te guste, aunque no me guste. Por eso Jesús le dijo a los judíos: vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Pero una vez que fui adoptado, ya no pertenezco a la familia de las tinieblas, ahora pertenezco a la familia de Dios y tengo un nuevo Padre. Por eso yo puedo decir hoy en día: Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Tú eres mi Padre, Señor. Ahora lo puedo decir. En segundo lugar, el adoptante, el que adoptaba al niño, pagaba un precio para poderlo adoptar. No era algo que lo agarraba y decía: venga para acá. No, pagaba un precio. ¿Sabe cuál fue el precio que Dios pagó para adoptarme a su familia? La sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Cristo murió para que yo pudiera ser adoptado en la familia de Dios. Pagó el precio. Ese es un tema que es muy amplio. Solamente lo dejo como meditación nada más. El padre antiguo, el padre al cual vivía antes, digamos, el padre que yo tenía, el padre espiritual que yo tenía antes de venir a Cristo, perdió todo derecho sobre mí y porque yo estaba bajo otra autoridad.
el padre antiguo perdía todo derecho sobre su antiguo hijo. Y yo puedo decirles, hermanos, yo puedo decir, soy libre del poder de Satanás. Ya no vivo bajo sus garras, bajo su autoridad. Ahora vivo bajo la autoridad del Padre Celestial. Por eso soy su hijo. Él me adoptó y pagó el precio. Ahora pertenezco a Cristo. Aleluya. Diga conmigo, ahora pertenezco a Cristo. En el cuarto lugar, el adoptado, escuche, adquiría la patria potestad sobre el nuevo hijo, el adoptante, o sea, el padre. Ahora quien tiene la patria potestad sobre mi vida, la autoridad completa, en otras palabras, no es Satanás, no soy yo el que decido, es Dios el que decide. Qué cosa tan especial. Hermano, yo estoy agradecido porque tengo un nuevo Padre, mi Padre Celestial, que me ama. Y por eso confío en Él, en las decisiones que Él tiene. Él tiene toda autoridad sobre mi vida. Y yo lo reclamo su autoridad, acepto su autoridad, me someto a esa autoridad. Yo vivo bajo la autoridad de mi Padre Celestial. ¿Y tú? Es bueno pensar en eso. Ahora, el adoptado para la ley romana era como si hubiera nacido de nuevo. Ya lo mencioné. ¿Qué quiero decir con eso? Una vez que una persona era adoptada en la nueva familia, todas las cosas que tenía en el pasado quedaban borradas. Por ejemplo, si tenía una deuda con la justicia, en el momento en que era adoptado, la justicia ya no tenía ningún derecho sobre él. Ahora su página, su hoja de vida estaba en limpio, justificado. No hay nada contra él. Y no solamente mi pasado quedaba cancelado, sino que todas las deudas también quedaban canceladas. Si yo le debía una cantidad de plata a alguien, en el momento que yo era adoptado, ya él no me podía cobrar porque yo pertenecía a otra familia. Es interesante entender esto porque normalmente no lo entendemos. Esa es la historia en la cual se escribe las Sagradas Escrituras. Y en sexto lugar, el adoptado en la nueva familia adquiría todos los derechos que tenían los hijos legítimos. En este caso, como cristiano, Jesús. Yo me convertía, él era el hijo legítimo, él era el heredero de todo. Pero cuando me adoptó en la familia mi Padre Celestial y Cristo pagó el precio, Cristo aceptó que yo fuera heredero y coheredero con Él de todos los bienes que a Él le pertenecían. Qué historia tan bella, qué analogía tan hermosa de la adopción que se hacía en ese tiempo y la adopción que Dios nos hizo. Por eso Dios usa la palabra adopción, para que entendamos lo que significa ser adoptado. Así que yo me he convertido en heredero juntamente con Cristo de todos los bienes celestiales. Yo no soy un pobre. Ahora Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza yo fuese enriquecido. Dijéramos entonces, esto es lo que pasa cuando una persona llega a ser hijo de Dios. Es decir, nuestra majestad ha tomado al perdido, al indigente, al desahuciado, al endeudado, aquel que no valía nada, para llamarlo y adoptarlo como su hijo y hacerlo rico, vestirlo con vestiduras nuevas, como el padre del hijo pródigo. En fin, hay tanta belleza en eso que me gustaría en algunas clases que tuviéramos de la iglesia en que todos los discípulos participaran, entender y estudiar este principio. Antes, como dije, éramos hijos del diablo. Ahora somos hijos de Dios, adoptados. No hicimos nada para merecerlo. Yo no hice nada para merecer ser adoptado. Él lo hizo por amor. En el amado fuimos adoptados en la familia de Dios. Esto quiere decir que soy hijo de Dios y puedo llamar a mi Dios mi Padre. Todo esto era corroborado, en séptimo lugar, por 7 testigos. Y hay otra expresión aquí. El Espíritu Santo, como menciona el libro de Apocalipsis, se aparece como los 7 Espíritus de Dios. Y es el Espíritu Santo el que da testimonio
de que yo soy hijo de Dios, según dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 10 y 17, 16 y 17. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo tengo la certeza, el Espíritu Santo ha dado testimonio, porque Él fue testigo de la adopción que mi Padre me hizo. Hermanos, esta es una lección de mucha profundidad. Por eso les pedía que pusieran mucha atención a lo que iba a decir. Bueno, hasta aquí lo que yo hoy puedo decir, porque el tiempo se me va, de lo que es la adopción. Ahora quiero hablar de otra palabra, que es la segunda palabra que mencioné, es la palabra doulos, es decir, es la palabra esclavo. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es doulos, en el Antiguo Testamento es eved. Había diferentes tipos de esclavos. Vamos a hablar de la esclavitud. Había diferentes tipos de esclavos. Los que eran capturados en guerra, que los tomaban, los vencedores los tomaban prisioneros y los llevaban y eran esclavos de por vida hasta que se murieran completamente. También había otro tipo de esclavos, los que nacían, los hijos de los esclavos que habían sido capturados. Esos hijos se convertían en nacidos en la esclavitud para ser esclavos, hijos que nacían en la esclavitud. Y también había una tercera clase, los que se vendían para superar una crisis económica. Voy a usar dos ejemplos en la palabra del Señor. Antiguamente existían, en la palabra del Señor y en la historia, antiguamente existían mercados de esclavos. Los esclavos los que llevaban cautivos, los llevaban a la plaza de mercado. Y la gente iba a comprar, como compraba papas, como compraba yucas, como compraba cualquier objeto que necesitaba la casa. Veía un esclavo, iba para comprar un esclavo. Esa era la condición de los esclavos. Terrible la situación de los esclavos hace mucho tiempo, que eso terminó. Ya somos esclavos de otra manera, pero de todas maneras ese tipo de esclavitud era muy complicada. Estaban atados en cadenas o con cadenas y no podían liberarse de las cadenas. Tan solo esperaban que alguien los comprara nada más. Porque ahí donde estaban al aire libre, con hambre, con sueño, sin tener dónde dormir, cómo cubrirse, esperaba que alguien los comprara para que le diera por lo menos una vida un poco mejor. Y los compraba, esperaba que lo compraran, no para ser libres, sino para cambiar de amo. No existía ninguna ley que los liberara de la esclavitud. Eran objetos, eran bienes, no eran personas, no se consideraban como personas. Permíteme decir lo siguiente. Yo nací siendo esclavo del pecado, de los deseos de la carne, inclinado hacia el mal desde que nací. Por eso David decía, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, esclavo de pecado. Él lo confiesa ahí en el Salmo 51. Hermano, no solo yo nací esclavo, tú también naciste esclavo del pecado. Tú has sido pecador, esclavo de los deseos de la carne. Tus deseos muchas veces te impulsan y te controlan y te gobiernan. Recuerden, si quieren repasar un poquitico algunas cosas que menciona Pablo en Romanos capítulo 7 al respecto. No tengo tiempo de entrar en ello porque el tiempo aquí es limitado. Digo, en los estudios podemos tenerlo más claro. Pero hermano, yo me encontraba en esa condición hace 60 años. Pero un día me encontraba en el mercado de esclavos y pasó por mi lado el Señor Jesucristo. Me miró, me amó y me compró. ¿Y sabe cuál fue el precio que pagó Jesús por mí? Su sangre la derramó en la cruz del Calvario. Yo fui redimido, fui comprado por la sangre de Jesucristo. Ese fue el precio que pagó. Dio su vida por mí. Al comprarme en el mercado de esclavos, no me liberó de mi condición de esclavos, solo cambié de amo. Ya no le sirvo a Satanás, a ese amo cruel, infame, a ese amo que me trataba mal. Ahora me compró Cristo y me trata bien. Muy diferente. Vamos a ver esa verdad.
Cuando acepté seguirle, me comprometí a obedecerle en todo. Escúcheme, cuando yo decidí seguirle a Jesús, me decidí no cambiar de religión, de la religión católica a la religión evangélica. Me decidí a seguirle y a someterme y obedecerle en todo. No sé si tú has tomado esa decisión. ¿O piensas que el Señor te compró para que hagas lo que tú quieras? ¿O para vivir en su voluntad? Hermanos míos, el hacer siempre la voluntad del Señor, como Jesús dijo, me ha agradado. Jesús quiso siempre hacer lo que el Padre le agradaba. Y a mí me agrada. Deseo, no he sido perfecto, de ninguna manera. No he sido perfecto, pero me agrada hacer la voluntad de Jesucristo. Es un deleite para mi vida. Lo confirmé, ¿sabe cuándo? Cuando me bauticé. El bautismo es un pacto de amor que hacemos con Jesucristo, de vivir para Él y hacer siempre su voluntad. Si tú eres bautizado, recuerda, quiero recordarte eso. En el bautismo te comprometiste a vivir conforme a la voluntad de Dios. No cuando tú quisieras, sino cuando el Señor lo mencionara y tú lo entendieras. Sí, y si no eres bautizado, lamento, no has hecho todavía ningún compromiso. Y por eso dice el Señor que creyere y fuere bautizado, será salvo, porque será salvo solo el que obedece al Señor, por la sangre que Él derramó en la cruz de Calvario. Por eso Jesús dijo en una oportunidad, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando. En otras palabras, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y hacen lo que a ustedes les da la gana. Es una expresión en un castellano muy macizo para nosotros. Entonces, yo confirmé eso con mi bautismo. Quiero ir a un segundo ejemplo de pasar del mercado de esclavos que Dios me compró para ser suyo para siempre, a un segundo ejemplo en el Antiguo Testamento. Y para ello quiero invitarles al libro de Deuteronomio. En otras oportunidades he esbozado este principio en la palabra del Señor. Lo he esbozado en el capítulo 15, del libro de Deuteronomio. Si quieren, abran conmigo o miren en la pantalla con atención lo que voy a leer. Capítulo 15 del libro de Deuteronomio, en el versículo 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Una introducción. ¿Por qué se vendían como esclavos? Al servicio de otra persona. Porque habían fracasado en sus negocios, en su cosecha. Alguna ruina económica le había venido y no tenía cómo adquirir un préstamo, porque en ese tiempo no había los bancos para prestar, ni había tarjetas de crédito, claro. No había el sistema que tenemos hoy en día para hacernos más esclavos. No. Se vendían como esclavos, como siervos, como Ebed, que es la palabra para esclavo en el Antiguo Testamento. Como Ebed, a alguien que lo comprara. Y una vez que se lo compraba, tenía la posibilidad de llegar a ser libre. Ese sí podía ser libre. Cuando cumpliera 6 años, el 7º quedaba libre. Cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Escuche, verso 14. Le abastecerá libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo o esclavo, la palabra siervo aquí es esclavo, Ebed, en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto yo te mando esto hoy. Si Él te dijere, te mando esto hoy. Ahora el verso 16 cambia el panorama. Si Él te dijere, ese que está condenado, digamos destinado a ser libre, te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una esla y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada.
No te parezca duro cuando lo envíes libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Escuche, aquí está la parte importantísima. Llegó el día, supongamos que yo era el esclavo que me vendí por 6 años para servir a otro amo. Cuando llegaron los 6 años, digamos que hoy se cumplen los 6 años y me llaman y me dicen, a partir de este momento quedas libre. Aquí tienes algunos recursos para que tú puedas comenzar tu vida. Me daban vacas, me daban ovejas, me daban tierra, me daban semilla, en fin, los recursos que se necesitaban en ese tiempo. Hoy, digamos, me darían dinero, me darían una casa, tal vez me darían un carro, yo no sé, para que yo volviera a hacer la vida que tenía antes. Pero después de yo recibir esa noticia, yo reflexionaba, o reflexiono en este momento y digo, pero es que con este hombre me ha ido bien. Aprendí a amarlo, aprendí a amar a su familia, a su casa, a sus hijos, a su esposa. Aprendí a amar todo lo que tiene y me ha tratado tan bien que yo no quiero arriesgarme otra vez, volver al mundo para volver a fracasar. No, yo quiero seguir siendo tu esclavo. Y le digo a mi amo, ¿sabes una cosa? Gracias por la libertad que me ofrece, pero yo he tomado una decisión, ser tu esclavo para siempre. Seré tu Ebed por toda la vida. Y si me preguntaran por qué, yo le diría porque te amo a ti, porque amo tu casa, amo tus hijos, amo lo que tienes y porque tú me has tratado bien desde que te recibí, desde que soy tu esclavo, no me ha faltado nada, todo lo he tenido. No me falta nada, me va bien contigo. Entonces, después de que eso acontecía, que yo decidía, me llevaban ante los jueces y los jueces eran testigos y tomaban una lesna y me horadaban la oreja. Tal vez dolía un poco, no sé si tal vez no duele la oreja, no sé. Me parece que no duele porque uno ve tanta gente de hoy, de los muchachos con las orejas horadadas, con todo colgando ahí. No porque son esclavos, sino porque son vanidosos, que es distinto. En ese tiempo, cuando un anciano, cuando un esclavo, una persona iba por la calle con la oreja horadada, quería decir que era una oveja o un esclavo que había decidido ser esclavo, no por obligación, sino por amor. Escúcheme, qué diferente es la situación. Hermano, déjame decirte que voy a seguir ampliando en los minutos que me restan. Jesús siempre es el modelo de ese esclavo Ebed o de ese dulos. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 al 8, dice que Jesús cuando dejó el cielo vino y se hizo esclavo, se hizo siervo, se hizo dulos. Jesús vivió como un esclavo en la tierra. Un esclavo no de Satanás, un esclavo de nuestro Padre Celestial. Espero que lo podamos entender, podamos asimilarlo. Pero hay otra historia muy linda, muy hermosa, que no tengo tiempo de leerla, para mostrar esa actitud de Jesús. Una vez, cuando antes de ir a la cruz, se reunió con sus discípulos en el cenáculo. Entonces, cuando llegaban a una casa, siempre había un esclavo que lavaba los pies de los discípulos. Y ya en otro tiempo les explicaré por qué lavaban los pies de los discípulos. Ahora no tengo tiempo. Entonces, siendo que entraron y nadie le lavó los pies a los discípulos, ¿saben qué hizo Jesús? ¿Se acuerda? Se ciñó una toalla, fue afuera, tomó un lebrillo con agua y los puso frente a los discípulos y comenzó a lavarle a los pies de los discípulos. Yo imagino ese momento tan bello, tan hermoso, tan difícil de entender. Usted se puede imaginar Jesús haciendo la labor de esclavo a los pies de Pedro, lavándole los pies a Pedro. Pedro, cuando lo ve, se asusta, dice: no, maestro, tú eres mi Señor, ¿cómo es posible que tú me lavas los pies a mí? Yo debía lavárselos a ti. Pero Jesús dijo: si no aprendes la lección, no tienes parte conmigo. Sigue leyendo el capítulo. Jesús
lo menciona así. Y yo pienso cuando le lavó los pies a ese corazón endurecido de Judas. A él también le lavó los pies. Jesús, el creador del universo, el dueño de todo, el que siendo rico se hizo pobre para enriquecerme, aquel que iba a morir en la cruz del Calvario para salvarlos, sentado, arrodillado a los pies de Judas, lavándole los pies. Hermano, es una figura que es imposible de uno pensarlo. Cuando lo digo, no sé cómo expresarlo. Espero que el Espíritu Santo le haga entender esa verdad. Y Jesús le dijo a Pedro: si no te lavas, no tienes parte conmigo. Y después le dijo: si yo, el Maestro y el Señor, le he lavado los pies a ustedes, ustedes también de lavarse los pies los unos a los otros. Todos tienen que aprender a ser esclavos. Hermanos míos, ese es el ejemplo de Jesús. Inclusive el Salmo, los salmos proféticos. En el Salmo 40, el versículo 6, dice el Señor en ese salmo profético, hablando de Jesús, dice: me has abierto los oídos. Y la palabra abierto es: me has perforado el oído. La oreja, en otras palabras, me has perforado. Jesús fue un siervo por amor, un siervo de oreja horadada. ¿Y sabe por qué le horadaban las orejas? Yo creo que la razón era simple. Significaba, al horadarle una oreja, donde oía, era para que, una señal de que a partir de ese momento oiría siempre el mandato del Señor, lo que el Señor le mandaba. Jesús siempre oía al Padre. Y entonces le obedecía al Padre. ¿Sabe por qué? Porque era un siervo, un esclavo por amor. Pablo también fue esclavo por amor. En Filipenses capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, esclavo de Cristo. De la traducción Reina Valera dice siervo. Quizás la han traducido siervo porque pues es muy difícil ver la palabra esclavo hoy en día, como para muchos les está tal vez siendo difícil entenderlo. Pero Jesús, Pablo, lo que dijo: Pablo, esclavo de Jesucristo. Si tú miras a Santiago también, dice: Santiago, esclavo de Jesucristo. Si tú miras a Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 1, Pedro, esclavo de Jesucristo. Hermanos míos, yo también tomé la decisión hace muchos años, y cada día lo entiendo más. Tomé la decisión de ser esclavo de Jesús. Yo tengo una expresión que dice: su pastor y amigo. Y debía haberlo añadido hace mucho tiempo, pero de un tiempo para acá empiezo a pensar: su pastor y amigo, siervo, o mejor, esclavo de Jesucristo. Porque yo decidí en mi vida ser esclavo de Jesucristo. Es decir, decidí vivir para hacer lo que Él me ordena, lo que Él me manda, lo que Él quiere que yo haga. Eso decidí decir. Desde que conocí al Señor me ha ido bien con Él. ¿A ti te ha ido bien con Él? Desde que conocí al Señor, Él se ha portado bien conmigo. Se ha portado bien contigo. ¿Sabes, hermano? Yo he decidido siempre ser esclavo de Cristo. Soy un esclavo del Señor porque lo amo a Él. Y le digo: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Porque amo su iglesia, porque amo a su casa, porque amo a su familia, porque amo a todos los hijos de Dios, porque los amo a ustedes. Por eso soy esclavo de Cristo. Porque Él siempre me ha tratado bien. Hermanos míos, espero que así como Cristo decidió ser esclavo del Padre, así como Pablo decidió ser esclavo de Cristo, igual Santiago y Pedro y los discípulos, tú también tomes la decisión de ser esclavo de Cristo. Cuando Jesús se encontró con los discípulos, los primeros discípulos, les dio una orden: síganme. Una persona que seguía a otro era porque se dedicaba a ser esclavo de él, a hacer lo que esa persona le ordenaba. Yo tomé esa decisión hace 60 años. Cada día la entiendo más. Y me glorío de ser esclavo de Jesús,
porque Él me ama y yo lo amo. Porque amo a su iglesia, porque amo a sus hijos, porque te amo a ti, hermano. Decidí ser esclavo de Jesús. Cuando seamos todos esclavos de Cristo, entonces será fácil vivir la vida que Él nos pide, que nos manda. Porque que nos pide vivir, que nos manda vivir. Porque ya no viviremos como en la época de los jueces, donde cada uno hacía lo que le daba la gana, sino que viviremos tú y yo para hacer lo que el Señor nos manda. Permite el Señor que el tabernáculo de la fe viva solo para agradar a Cristo nada más, para hacer lo que Él ordena, para hacer lo que Él manda, y nos consideremos así todos esclavos de Cristo. ¿Quieres hacerlo? ¿Por qué no te pones de pie donde estás y con tus manos levantadas haces conmigo esta oración? ¿Quieres hacerlo? Levántate, levántate. No te quedes rebelde sentado. Levántate y dile a Jesús: Jesús, a partir de este momento soy tu esclavo y viviré para agradarte. Haz conmigo esta sencilla oración. Para eso me llamó el Señor, para enseñarte, para capacitarte, para instruirte en el camino que debes vivir. Vive como un siervo, como un esclavo de Jesucristo, porque Él te ama, te tratará bien, te ha hecho heredero de todas las cosas, y al final verás la bendición de ser esclavo de Cristo. Ora conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por entender la adopción, por entender la esclavitud, que no es un daño para mi vida, sino un bien para mí, porque tú buscas el bien siempre. Señor, tus caminos no los he entendido. Por eso, Jesús, tú dijiste que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, y que nadie iría al Padre sino por ti. Y al entender esto hoy, quiero caminar por ese camino que tú caminaste. Fuiste esclavo del Padre. Quiero caminar por el camino que Pablo transitó, esclavo de Cristo. Quiero caminar por el camino que Santiago, Pedro, los discípulos y la iglesia en los primeros años vivió, esclavo de Jesús. Te acepto como mi Señor, como el dueño de mi vida, y declaro hoy que viviré para agradarte siempre. Amén. Amén. Amén, mi amado hermano. Si has hecho esta oración, inicias el camino de un verdadero discípulo. Un discípulo es un esclavo de Jesús. Es decir, un discípulo es uno que vive para hacer lo que a Cristo le agrada, lo que Él nos manda. Les amo, y que esta Navidad sea tiempo de reflexionar sobre estas dos verdades. Soy hijo adoptado y comprado en el mercado de esclavos para ser esclavo de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. En su nombre, Señor.